Hay un libro que ha sido prohibido en su Biblia, un texto tan cargado de misterio, tan profundamente espiritual y perturbador, que ha permanecido silenciado durante siglos. ¿Su nombre? El libro de Enoc. ¿Pero qué tiene de peligroso? ¿Por qué los hombres que dieron forma a la historia de la fe decidieron ocultarla? ¿Se consideraba lo que contiene este texto un conocimiento demasiado sagrado para el pueblo llano? ¿O revela algo que muchos líderes religiosos preferirían mantener oculto? Estas preguntas no son solo históricas, son espirituales, porque si el libro de Enoc es verdadero, contiene revelaciones que podrían cambiar radicalmente nuestra perspectiva de la Biblia, el mundo espiritual y nuestra propia existencia. El libro de Enoc no es solo un manuscrito apócrifo, es una ventana a una dimensión espiritual donde los ángeles interactúan con los humanos, donde los cielos están llenos de secretos y donde la justicia divina se manifiesta en niveles que escapan a la comprensión humana. Según este texto, hubo una época en que ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra. No solo vigilaban a los humanos, interferían, se enamoraban de mujeres, tenían hijos, enseñaban tecnologías celestiales, ciencias ocultas, guerras, astrología. Y debido a esto, surgió toda una generación de gigantes, los Nefilim, criaturas híbridas. Estas criaturas corrompieron la tierra hasta tal punto que Dios decidió purificarlo todo con el diluvio. Y aquí está el punto. El libro de Enoc revela el trasfondo espiritual de lo que la Biblia resume en tan solo unos pocos versículos. Muestra el porqué detrás del qué, rellena huecos. Pero si este libro es tan importante, ¿por qué lo eliminaron del canon? Quizás porque lo que revela sobre el origen del mal, la rebelión de los cielos y los juicios eternos, es más de lo que la fe institucionalizada ha querido abordar. Quizás porque expone que hay una guerra espiritual mucho más antigua y mucho más activa de lo que nos han enseñado. Quizás porque da nombres, cita estructuras, jerarquías angélicas, tareas celestiales, secretos de la creación, y eso da miedo. ¿Qué pasaría si la gente tuviera acceso directo a este nivel de revelación? Si supieras que algunos de los problemas de la humanidad no son solo sociales o psicológicos, sino espirituales. ¿Qué pasaría si supieras que algunos de estos ángeles caídos continúan influyendo en el mundo hoy, esperando el día del juicio final? Este tipo de conocimiento requiere madurez espiritual. Es por esto que muchos creen que Enoc fue removido para proteger al público común. Pero, ¿esconderse es proteger o es limitante? ¿Te has preguntado alguna vez por qué se menciona a Enoc en el libro de Judas del Nuevo Testamento como si fuera un personaje conocido y legítimo? ¿Has notado que algunas ideas presentes en Enoc aparecen indirectamente en las cartas apostólicas? Esto indica que los primeros cristianos conocían este libro, lo consideraban valioso, inspirador e incluso revelador. Pero con el tiempo fue excluido, primero ignorado, luego condenado, hasta que casi fue olvidado, pero sobrevivió. Se conservaron copias. Aparecieron manuscritos en lugares como Etiopía, donde el libro nunca ha dejado de ser leído y venerado. Y ahora, en este siglo, cuando lo espiritual y lo sobrenatural vuelven a despertar la curiosidad, el libro de Enoc está volviendo a la superficie. ¿Coincidencia o profecía? ¿Y si es una señal de que los tiempos están llegando? Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes cómo fueron los días de Noé? Y si Enoc es el único que realmente cuenta la historia detrás de estos días. La historia de los vigilantes, la corrupción de la creación, la destrucción del equilibrio espiritual y el surgimiento del juicio divino. Así que sí, quizá Enoc no sea solo un libro antiguo, quizá sea una advertencia,
un llamado. Quizás Dios ha permitido que este conocimiento regrese ahora porque estamos al borde de un nuevo ciclo espiritual. Y quizá en este vídeo no estás aquí por casualidad. Quizás te sientas atraído por algo que va más allá de la lógica. Tal vez tu espíritu sabe que es hora de mirar más profundamente, buscar lo que estaba oculto, preguntar lo que pocos tienen el coraje de preguntar. ¿Y si el libro de Enoc fuera más que un registro? ¿Y si es una revelación? ¿Y si Él es la clave? La clave para entender por qué el mundo es como es. La clave para descifrar cuáles son realmente las fuerzas que actúan en la oscuridad. La clave para comprender tu propia identidad espiritual. Porque, según Enoc, hay un libro en los cielos que registra todas las obras de los hombres, y ese libro se está escribiendo ahora, incluyendo lo que decides hacer con el conocimiento que recibes. ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a descreer? ¿O buscarás discernimiento espiritual? Porque si me sigues en este video, descubrirás mucho más. Verás que Enoc habla de portales entre mundos, del juicio de los ángeles, de la gloria de Dios en el cielo más alto, de las 7 montañas, de los 4 vientos, de los tronos ocultos, y también sobre el destino final de la humanidad. Y todo esto quedó silenciado. Pero ahora, ya no, porque ha llegado el momento de abrir este libro prohibido, y deja que su verdad penetre profundamente en tu alma. Si estás listo para sumergirte en el misterio, ¿qué pasaría si te dijera que existe un libro tan poderoso y revelador sobre los misterios del universo que fue eliminado deliberadamente de la Biblia? Un texto que contiene conocimiento sobre ángeles caídos, gigantes antediluvianos y secretos cosmológicos que podría transformar por completo tu comprensión de la realidad espiritual. Durante más de 2000 años, este libro permaneció en la sombra, susurrado solo entre iniciados, eruditos y místicos. Hoy descubrirás por qué el libro de Enoc se consideró tan peligroso que tuvo que ser desterrado del canon sagrado. Y lo más importante, comprenderás por qué este conocimiento resurge ahora, en este momento crucial de la historia de la humanidad. Pero prepárate, porque una vez que aprendas estos antiguos secretos, tu viaje espiritual nunca volverá a ser el mismo. El velo entre los mundos está a punto de levantarse, y lo que descubras al otro lado podría alterar fundamentalmente tu percepción de quién eres realmente y cuál es tu verdadero propósito en este universo. Hay personas que pasan toda su vida buscando respuestas a las grandes preguntas existenciales, sin encontrar jamás la verdadera satisfacción. Otras tropiezan accidentalmente con un conocimiento que lo transforma todo en cuestión de días. Lo que estás a punto de descubrir pertenece a la segunda categoría. Y debo advertirte desde ya, no hay forma de desconocer lo que estás a punto de descubrir. Mi nombre es... Bueno, eso ya no importa. Lo que importa es que hace 3 años yo era igual que tú. Buscaba respuestas a preguntas que parecían no tener fin. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia? ¿Por qué siento que ocurre algo mucho más grande de lo que puedo ver? Y lo más importante, ¿por qué tengo la persistente sensación de que me estoy perdiendo algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad? Durante décadas me sumergí en todas las tradiciones espirituales que pude encontrar. Estudié cristianismo, budismo, hinduismo, islam y judaísmo. Exploré la filosofía occidental, las tradiciones chamánicas y las antiguas escuelas de misterio. Leí miles de páginas, asistí a retiros y medité durante horas. Y aunque cada tradición ofrecía valiosas perspectivas, siempre tenía la persistente sensación de que faltaban piezas cruciales del rompecabezas.
Era como si alguien hubiera borrado deliberadamente capítulos enteros de la historia espiritual de la humanidad. Como si las respuestas más importantes estuvieran escondidas en algún lugar, esperando ser redescubiertas. Esta sensación me perseguía día y noche. Sabía, en lo más profundo de mi alma, que la historia espiritual humana albergaba mucho más de lo que nos habían enseñado. Me quedaba despierto por las noches, contemplando las estrellas, con la sensación de que guardaban secretos que debería conocer, pero que frustrantemente permanecían fuera de mi alcance. Tenía sueños vívidos de seres luminosos que intentaban enseñarme algo importante, pero siempre despertaba con solo fragmentos de memoria, como si algo me impidiera acceder a esa información. Y entonces, una fría tarde de diciembre, una fecha que jamás olvidaré, un profesor de arqueología bíblica me entregó una traducción completa del libro de Enoc. El doctor Richardson era un hombre reservado, conocido por su excepcional erudición y su tendencia a evitar la especulación. Cuando me presentó este manuscrito, supe de inmediato que algo importante estaba sucediendo. «Lee esto», dijo, mirando a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que lo oyeran. «Pero prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre ángeles, demonios y la verdadera historia de la humanidad. Y cuando termines, ven a buscarme, porque si esto te resuena como sospecho, necesitarás orientación sobre qué hacer con esta información». Esa noche, solo en mi oficina, con solo una tenue lámpara iluminando el espacio, comencé a leer. Y con cada página que pasaba, sentía como si se me quitaran antiguos velos de los ojos. Era como si alguien finalmente me estuviera contando la historia completa. La historia que habían intentado borrar, pero que nunca pudieron destruir por completo. Las primeras páginas ya me inquietaban. No era solo el contenido, aunque las descripciones de ángeles caídos y gigantes antediluvianos eran fascinantes, sino algo más profundo. Era como si las palabras mismas tuvieran una frecuencia especial, una vibración que resonaba con algo latente en mi interior. Sentía mi conciencia expandirse con cada párrafo, como si información enterrada durante mucho tiempo estuviera saliendo a la luz poco a poco. Alrededor de la segunda hora de lectura, comencé a experimentar algo extraordinario. Las palabras en la página parecían reorganizarse, revelando capas de significado que no estaban explícitas en el texto. Era como si leyera con una nueva perspectiva, capaz de percibir patrones y conexiones que normalmente pasarían desapercibidos. Esa fue la noche que lo cambió todo. Y hoy voy a compartir con ustedes exactamente lo que descubrí. Pero debo advertirles, una vez que sepan lo que les voy a mostrar, no habrá vuelta atrás. La ignorancia a veces es una bendición, pero para quienes estén listos para la verdad, el conocimiento que voy a compartir podría ser la clave para descubrir habilidades que nunca supieron que tenían. Para comprender el verdadero poder del libro de Enoc, primero debemos retroceder en el tiempo, muchísimo más atrás. Hablamos de un periodo anterior al diluvio, cuando las fronteras entre los mundos espiritual y físico eran mucho más difusas que hoy. Fue una época dorada de la conciencia humana, cuando nuestra especie poseía capacidades que ahora consideramos imposibles o ficticias. En aquella época, según el texto, la humanidad vivía en armonía con fuerzas cósmicas que hoy apenas podemos percibir. Los seres humanos tenían vidas extraordinariamente largas, no solo en años, sino también en la calidad de sus experiencias. La conciencia individual estaba conectada de forma natural a redes más amplias de inteligencia, lo que permitía un acceso directo al conocimiento
al que hoy solo podemos acceder mediante años de estudio y meditación. Enoc no era un hombre común, ni siquiera para los estándares de aquella época extraordinaria. La Escritura nos dice que Enoc caminó con Dios y no fue hallado, porque Dios lo llevó. Piensen en eso por un momento. De todos los patriarcas antiguos, Adán, quien conversó directamente con lo divino; Noé, quien fue elegido para preservar la vida durante el diluvio; Abraham, quien se convirtió en el padre de las naciones; solo Enoc tuvo el extraordinario privilegio de ser llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte física. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo a Enoc tan especial como para merecer este honor único? ¿Qué vio durante sus encuentros con lo divino? ¿Qué aprendió sobre la estructura oculta de la realidad? Y lo más importante, ¿por qué este conocimiento se consideró tan peligroso que tuvo que ser eliminado de las escrituras que nos han llegado? El texto sugiere que Enoc no solo caminó con Dios, sino que se convirtió en mediador entre los mundos terrenal y celestial. Desarrolló la capacidad de viajar conscientemente entre diferentes dimensiones de la realidad, trayendo consigo información detallada sobre la estructura del cosmos, la jerarquía de los seres angélicos y los principios fundamentales que rigen tanto el mundo material como el espiritual. Durante estos viajes trascendentales, Enoc recibió información que hoy llamaríamos conocimiento interdimensional, en perspectivas sobre la naturaleza del tiempo, el espacio, la consciencia y la realidad, miles de años adelantadas a su tiempo. Y lo que es más importante, aprendió técnicas específicas para expandir la consciencia humana más allá de sus aparentes limitaciones. El libro de Enoc no es solo una narración espiritual ni un texto histórico. Es un manual, una guía detallada sobre la estructura oculta del universo, las jerarquías angélicas, los secretos de los ciclos celestiales y, prepárense, instrucciones específicas sobre cómo la humanidad puede trascender sus limitaciones físicas y acceder a reinos superiores de conciencia. Pero hay algo aún más profundo aquí, algo que los traductores modernos intentan suavizar, pero que está claramente presente en el texto original. El libro de Enoc no se limita a describir acontecimientos pasados, sino que profetiza acontecimientos futuros. Acontecimientos que, según muchos estudiosos, están comenzando a desarrollarse en nuestra época. Y estas profecías no son vagas ni simbólicas, son sorprendentemente específicas en cuanto a señales, fechas y circunstancias. El libro describe un período que él llama el tiempo del retorno, cuando el conocimiento oculto se revelaría gradualmente de nuevo a la humanidad. Según estas profecías, este período se caracterizaría por un despertar espiritual masivo, descubrimientos científicos revolucionarios que confirmarían antiguas verdades espirituales y el surgimiento de individuos con capacidades de conciencia expandidas. Y cuando descubras qué son estos eventos y cómo se conectan con los fenómenos que estamos viendo en el mundo hoy, desde avistamientos inexplicables en los cielos hasta descubrimientos cuánticos que desafían nuestra comprensión de la realidad, comenzarás a entender que estamos viviendo en un tiempo históricamente único. Pero primero, necesitas entender quiénes eran los vigilantes y qué le hicieron realmente a la humanidad. Porque la historia que estás a punto de escuchar no se trata solo del pasado, se trata del presente y de decisiones que tú, sí tú, podrías tener que tomar muy pronto.
Antes de profundizar en los detalles, permítanme compartir algo que pocos conocen. El doctor Michael Heiser, uno de los eruditos más respetados en lenguas semíticas antiguas de nuestro tiempo, dedicó más de 3 décadas a traducir y analizar no solo el libro de Enoc, sino también miles de tablillas cuneiformes, manuscritos arameos y textos hebreos antiguos. En su meticulosa investigación, descubrió algo extraordinario que cambió radicalmente nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Heiser descubrió que muchas de las mitologías que consideramos fantasía, historias sobre gigantes, semidioses, seres híbridos que poseían conocimientos avanzados, en realidad tienen raíces históricas consistentes en culturas completamente distintas alrededor del mundo. Los sumerios en Mesopotamia, los babilonios en el actual Irak, los antiguos egipcios, los griegos clásicos, las civilizaciones nórdicas, las tradiciones celtas, las culturas amerindias, los aborígenes australianos, todos cuentan versiones sorprendentemente similares de la misma historia básica. La coherencia de estas narrativas entre culturas que no han tenido contacto entre sí es estadísticamente imposible de ser casual. Es como si todas estas civilizaciones preservaran fragmentos de una memoria colectiva sobre acontecimientos reales ocurridos en un pasado lejano. Pero esto es lo realmente fascinante. El libro de Enoc ofrece lo que parece ser el relato original, el modelo principal del que todas estas otras tradiciones derivaron sus mitos y leyendas. Es como encontrar el manuscrito original de una historia que ha sido narrada y reinterpretada por cientos de culturas diferentes a lo largo de milenios. Y hay algo más que confirma la autenticidad histórica de este texto: los rollos del Mar Muerto, descubiertos accidentalmente por pastores beduinos en 1947 en las cuevas de Qumrán, contenían múltiples copias del libro de Enoc en arameo y hebreo, algunas del siglo III a.C. Esto confirma que este texto no fue considerado apócrifo ni herético por las comunidades judías de los primeros siglos. Era literatura sagrada fundamental, estudiada y preservada con el mismo cuidado que los textos que hoy consideramos canónicos. El doctor James Van der Kam, de la Universidad de Notre Dame, quien ha dedicado prácticamente toda su carrera académica al estudio detallado de estos manuscritos antiguos, ha hecho una observación que debería inquietarnos profundamente. El libro de Enoc contiene conocimientos astronómicos y matemáticos que, en teoría, no deberían haber estado disponibles para los pueblos antiguos. Algunos cálculos de los ciclos solares y lunares son tan precisos que solo podemos verificarlos con instrumentos modernos desarrollados en los últimos siglos. Hablamos de cálculos sobre la precesión de los equinoccios, ciclos planetarios, complejos y patrones celestes que requieren observaciones precisas a lo largo de cientos o miles de años. ¿Cómo pudo una civilización antigua tener acceso a este tipo de información? Y aún más inquietante, ¿por qué se presentó este conocimiento en el contexto de enseñanzas transmitidas por seres no humanos? Pero quizás aún más significativo es lo que las tradiciones esotéricas orientales dicen al respecto. En el Tíbet, los lamas conservaron textos sagrados que describen figuras llamadas Rigden, seres altamente evolucionados que ocasionalmente descendían de las regiones montañosas más altas para enseñar conocimientos avanzados a la humanidad. Estas enseñanzas incluían no solo información técnica, sino también métodos para expandir la conciencia y acceder a estados superiores de conciencia. La similitud entre estas descripciones tibetanas y los relatos de Enoc sobre su ascensión al cielo y sus encuentros con seres angelicales es más que asombrosa.
es prácticamente idéntica en muchos detalles específicos. Ambas tradiciones hablan de viajes conscientes a reinos no físicos, la recepción de conocimiento imposible y las instrucciones sobre cómo preservar y transmitir esta información a través de linajes especiales. El rabino Geoffrey Dennis, experto internacionalmente reconocido en misticismo, judío y tradiciones esotéricas, señala que toda la tradición de la Merkabah, la mística judía de los carros celestiales o vehículos divinos, se deriva directamente de las detalladas visiones descritas en el libro de Enoc. Esta tradición mística influyó profundamente en el desarrollo de la Cábala y a través de ella en prácticamente todo el misticismo occidental posterior, incluyendo las tradiciones alquímica, hermética y gnóstica. Pero esto es lo que estos eruditos académicos no discuten públicamente en sus conferencias o publicaciones oficiales. Muchas de las técnicas específicas descritas en el libro de Enoc para ascender al cielo y caminar con los ángeles corresponden notablemente a las prácticas más avanzadas de meditación trascendental, proyección astral y expansión de la conciencia documentadas en varias tradiciones místicas alrededor del mundo. No hablamos solo de similitudes superficiales o metafóricas, hablamos de correspondencias técnicas detalladas, descripciones específicas de cómo preparar la mente, cómo regular la respiración, cómo visualizar ciertas geometrías sagradas, cómo sintonizar con frecuencias específicas de conciencia. Es como si diferentes tradiciones espirituales de todo el mundo hubieran conservado fragmentos del mismo manual de instrucciones original. Y aquí hay algo que definitivamente no encontrará en los libros de texto académicos convencionales ni en las discusiones universitarias. Las sociedades iniciáticas como los esenios del Mar Muerto, los primeros gnósticos cristianos, ciertas órdenes sufíes de Medio Oriente e incluso algunos linajes chamánicos estadounidenses han preservado interpretaciones prácticas de las enseñanzas de Enoc a través de tradiciones orales secretas que han sido transmitidas cuidadosamente de maestro a discípulo a lo largo de los siglos. Estos linajes aún existen hoy, operando discretamente entre bastidores de la sociedad moderna. Y algunas de las técnicas que han preservado métodos específicos para expandir la conciencia, acceder a información más allá de los límites normales de la percepción, desarrollar habilidades que la ciencia convencional considera imposibles, se derivan directamente de las enseñanzas originales preservadas en el libro de Enoc. Ahora llegamos al meollo del misterio. Los vigilantes, estos seres celestiales que descendieron para interactuar directamente con la humanidad durante el período antediluviano. ¿Pero qué enseñaban exactamente? ¿Qué conocimiento específico impartían? ¿Y por qué esta información se consideraba tan peligrosa que tuvo que ser eliminada de las escrituras oficiales y mantenida en secreto durante milenios? El libro de Enoc es extraordinariamente específico y detallado al respecto. Los vigilantes no simplemente corrompieron a la humanidad mediante relaciones prohibidas, como sugieren interpretaciones simplificadas. Impartieron categorías enteras de conocimiento técnico avanzado que revolucionaron por completo la civilización humana de la época. El texto menciona específicamente técnicas metalúrgicas avanzadas que permitieron la creación de aleaciones imposibles, conocimiento astronómico preciso sobre los ciclos planetarios y estelares, sistemas matemáticos complejos que incluyen geometría sagrada, medicina herbal avanzada con propiedades que la farmacología moderna apenas está comenzando a comprender.
químicas sofisticadas para cosméticos y conservación, tecnologías militares que incluyen armas y estrategias de guerra, y algo aún más intrigante, los secretos de los signos celestiales. ¿Qué eran exactamente estos signos celestiales? El texto sugiere que eran métodos específicos para interpretar e incluso influir en los eventos mediante la observación y manipulación de patrones cósmicos. No nos referimos a la astrología popular, sino a algo mucho más técnico y sofisticado. Una ciencia compleja que conectaba los movimientos celestiales con estados de conciencia y eventos terrestres. Pero hay una categoría de conocimiento que el libro de Enoc solo insinúa sin llegar a describirla por completo. Se describe como reservado solo para los purificados y que no debe ser revelado a los hijos de los hombres hasta que llegue el momento oportuno. El texto es deliberadamente vago respecto a estas enseñanzas más profundas, como si incluso el propio Enoc comprendiera que cierta información era potencialmente peligrosa si se malinterpretaba. Algunos eruditos especializados en tradiciones esotéricas sugieren que este conocimiento secreto incluía técnicas avanzadas para expandir la conciencia mucho más allá de los límites normales de la percepción humana. Métodos específicos para acceder directamente a información de dimensiones superiores, comunicarse con inteligencias no físicas y manipular la realidad mediante la aplicación concentrada de la intención consciente. Y aquí hay algo que debería hacerle reflexionar seriamente. Muchas de las técnicas de meditación más avanzadas y secretas en las tradiciones orientales, en particular ciertas prácticas dzogchen tibetanas, métodos tántricos específicos que se enseñan solo a los discípulos más avanzados después de años de preparación, y algunas técnicas chamánicas de los nativos americanos que se guardan como secretos tribales sagrados, contienen elementos que son sorprendentemente similares a las descripciones fragmentarias que encontramos en el libro de Enoc. Es como si todos estos métodos antiguos se derivaran de la misma fuente original, fragmentos de un sistema más completo de desarrollo de la conciencia que fue deliberadamente dividido y oculto a lo largo de la historia para evitar que cayera en las manos equivocadas. Pero hay algo más, algo que he descubierto tras años de minuciosa investigación, pero que solo puedo revelar parcialmente aquí. Digamos simplemente que ciertas secuencias numéricas específicas y patrones geométricos precisos descritos en el libro de Enoc, al aplicarse de maneras particulares mediante técnicas específicas de meditación y visualización, producen resultados mensurables que la ciencia moderna aún no puede explicar adecuadamente. He probado algunos de estos métodos yo mismo, siguiendo instrucciones cuidadosamente reconstruidas a partir de múltiples fuentes antiguas. Y puedo afirmar con absoluta certeza que los resultados han sido profundamente transformadores. Pero ahora también entiendo con total claridad por qué esta información se consideró tan peligrosa que tuvo que ser retirada de la circulación general. No es un conocimiento que pueda usarse a la ligera ni sin la preparación adecuada. Es como tener acceso a herramientas poderosas que pueden transformar por completo la realidad de una persona, pero que también requieren madurez espiritual y responsabilidad ética para su uso seguro. De hecho, hay una razón muy específica por la que comparto esta información con ustedes ahora, en este momento histórico tan particular. Porque, según ciertas interpretaciones proféticas del propio libro de Enoc, vivimos en un período único en el que este conocimiento oculto comenzará a revelarse de nuevo a una humanidad preparada. Pero antes de profundizar en esas revelaciones, antes de compartir las técnicas específicas que he descubierto,
es necesario comprender exactamente qué sucede cuando alguien comienza a aplicar estos principios ancestrales a su vida. Los beneficios son extraordinarios y transformadores, pero también hay consideraciones importantes que debe tener en cuenta. ¿Recuerdan cuando les conté sobre aquella noche de hace 3 años cuando empecé a leer el libro de Enoc? Bueno, lo que no les conté fue lo que sucedió en las semanas y meses posteriores a esa experiencia inicial. La transformación que siguió fue tan radical que literalmente siento que me he convertido en una persona completamente diferente. Comenzaron como sueños, pero pronto se hizo evidente que no eran sueños comunes. Eran experiencias vívidas, coherentes y extraordinariamente detalladas, en las que me encontraba en paisajes que parecían existir más allá de las dimensiones normales del espacio y el tiempo. En estos estados, interactuaba con seres de luz que se comunicaban mediante transmisión directa de información, sin necesidad de palabras ni símbolos. Y en estas extraordinarias experiencias recibí revelaciones sobre mi propia naturaleza espiritual que eran a la vez completamente nuevas y extrañamente familiares. Fue como si finalmente accediera e integrara información que siempre había estado presente en algún nivel profundo de mi conciencia. Pero los efectos no se limitaron a los estados de sueño ni a la meditación. Durante las horas normales de vigilia, comencé a experimentar una claridad mental que nunca antes había experimentado. Problemas complejos que me habían atormentado durante años, ansiedad crónica sobre el futuro, profundas inseguridades sobre mi autoestima, sentimientos persistentes de desconexión espiritual y falta de propósito, comenzaron a desvanecerse, como la niebla matutina que se disipa con el sol. Fue como si, por primera vez en mi vida, viera la realidad en altísima resolución. Los colores a mi alrededor parecían más vívidos y saturados. Los sonidos tenían capas de belleza y complejidad que nunca antes había percibido. Texturas, sabores, olores, todos mis sentidos parecían haberse refinado y amplificado. Y lo más significativo, comencé a notar patrones sutiles, profundas conexiones entre eventos aparentemente inconexos, entre personas y circunstancias que revelaban una inteligencia ordenadora subyacente que operaba en el universo. Era como si una lente especial se hubiera colocado sobre mi percepción, permitiéndome ver la red oculta de sincronicidad y significado que conecta todas las cosas. Y no fui la única que experimentó estos cambios. Cuando, con cautela, comencé a compartir algunas de las técnicas más sencillas que estaba descubriendo con amigos cercanos y personas de confianza, los resultados fueron siempre extraordinarios. Sara, una talentosa artista que llevaba casi 1 año luchando contra el bloqueo creativo, comenzó a producir obras que, según ella, provienen de una fuente que me trasciende. Sus pinturas adquirieron una cualidad evocadora que impresionó incluso a los críticos más experimentados. Marcus, un exitoso empresario que atravesaba una profunda crisis existencial y cuestionaba el sentido de toda su obra, relató una repentina sensación de propósito y una dirección clara que revolucionó su vida personal y profesional. La doctora Elena Rodríguez, una psicóloga clínica escéptica que inicialmente aceptó probar algunas técnicas solo para desmentir lo que suponía que era autosugestión, experimentó una transformación tan dramática en su práctica terapéutica que sus colegas comenzaron a preguntarle qué nuevo enfoque estaba utilizando. Pero permítanme ser aún más específico sobre los beneficios consistentes que he observado, tanto en mí como en docenas de otras personas que han comenzado a aplicar estos antiguos principios. Primero, una capacidad de intuición precisa,
y profunda comprensión mucho mayor. Decisiones que antes me habían dejado ansiosa durante semanas, sopesando interminablemente los pros y los contras, se volvieron claras y evidentes casi al instante. Fue como si hubiera desarrollado acceso directo a una fuente de sabiduría interior que siempre había estado ahí, pero a la que nunca había sabido acceder de forma constante. Segundo, una profunda y estable sensación de paz interior, incluso en medio del caos y las presiones externas de la vida moderna. No una paz pasiva ni disociada, sino una serenidad activa y comprometida, la capacidad de mantenernos centrados, enfocados y compasivos independientemente de las circunstancias que nos rodean. Tercero, un aumento notable en la frecuencia de experiencias de sincronicidad significativa que rozaban lo milagroso. Las personas indicadas aparecían en el momento preciso con la información o las oportunidades precisas. Soluciones a problemas complejos que llegaban por casualidades tan improbables que desafiaban la explicación convencional. Cuarto, el desarrollo gradual de capacidades perceptivas ampliadas que la psicología convencional no reconoce como posibles. Momentos en los que mi percepción parecía extenderse mucho más allá de los límites normales de mi cuerpo físico, en los que podía percibir directamente la interconexión energética entre todos los seres vivos. Estados en los que la información precisa sobre personas o situaciones llegaba a través de canales que no involucraban los 5 sentidos convencionales. Y quinto, quizás el más significativo de todos, una comprensión experiencial de la naturaleza ilusoria de la separación. La comprensión directa de que la sensación de estar aislado y desconectado del resto de la existencia es fundamentalmente una distorsión perceptual. Cuando esta ilusión se disuelve, aunque sea temporalmente, la vida adquiere un sentido y un propósito que lo transforma todo. ¿Recuerdan la pregunta existencial que me atormentaba? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Gracias a esta nueva perspectiva, comencé a comprender que el sufrimiento, si bien real y significativo en la experiencia humana, es solo una capa de la realidad. Bajo él hay una corriente subyacente de amor incondicional y propósito cósmico que lo impregna todo. Esto no disminuye la importancia de aliviar el sufrimiento donde quiera que lo encontremos. De hecho, esta comprensión más profunda hace que la compasión sea aún más natural y efectiva. Pero elimina la desesperación existencial que surge cuando el sufrimiento parece insignificante o interminable. Quizás el beneficio más profundo y duradero fue la sensación de que finalmente volvía a casa espiritualmente. Como si, tras una vida de exilio en territorio extranjero, redescubriera mi verdadera naturaleza y mi legítimo lugar en el cosmos. Sé que esto puede parecer demasiado extraordinario para ser verdad, especialmente en una época de escepticismo científico y materialismo imperante, y comprendo perfectamente cualquier escepticismo que puedas sentir. Yo mismo era profundamente escéptico sobre cualquier cosa que no pudiera verificarse mediante métodos convencionales. Pero la realidad es que estas experiencias y transformaciones personales son solo el comienzo de algo mucho mayor. Porque lo que he descubierto desde entonces sobre el verdadero significado del libro de Enoc, sobre el momento actual de la historia humana y sobre los acontecimientos que nos rodean ahora mismo, es mucho más significativo que las transformaciones individuales, por muy poderosas que sean. Ahora llegamos al verdadero secreto, la razón fundamental por la que el libro de Enoc fue prohibido en las escrituras oficiales, la razón por la que esta información resurge ahora tras milenios de ocultación, y la razón por la que tú, sí, específicamente tú, que estás escuchando esto ahora mismo,
podrías desempeñar un papel mucho más importante en la gran historia cósmica de lo que jamás imaginaste. El libro de Enoc contiene profecías extraordinariamente específicas, profecías sobre un período único en la historia humana que él llama el tiempo del fin, no en el sentido apocalíptico tradicional de destrucción mundial, sino como un período de transición cósmica, en fundamental, una era en la que la humanidad, como especie, se enfrentaría a una decisión evolutiva crucial sobre su futuro como civilización consciente. Y según estas antiguas profecías, este período de transición estaría marcado por señales específicas e inequívocas: el retorno gradual del conocimiento oculto a la conciencia humana general, el despertar espontáneo de capacidades latentes en un número creciente de individuos en todo el mundo, descubrimientos científicos revolucionarios que confirmarían antiguas verdades espirituales, y el fenómeno que el texto describe como el regreso de los vigilantes. Ahora bien, se puede interpretar el regreso de los vigilantes literalmente como el regreso físico de seres no humanos, o simbólicamente como el despertar de aspectos superiores de la conciencia humana. Pero lo que es absolutamente innegable es que fenómenos que corresponden exactamente a las descripciones proféticas detalladas en el libro de Enoc se manifiestan en nuestra época con creciente frecuencia e intensidad. Avistamientos documentados de objetos aéreos no identificados que demuestran tecnologías que desafían nuestra comprensión actual de la física. Personas de todo el mundo, de todas las edades y orígenes, reportan experiencias directas de contacto con inteligencias no humanas que les imparten conocimientos avanzados. Un aumento exponencial y estadísticamente significativo en el número de personas que experimentan despertares espirituales espontáneos, a menudo acompañados del desarrollo de capacidades perceptivas ampliadas. Y hay algo aún más intrigante que he descubierto recientemente tras años de minuciosa investigación. Patrones numéricos específicos, descritos con precisión matemática en el libro de Enoc, están apareciendo en lugares completamente inesperados del mundo moderno, en secuencias genéticas descubiertas a través del proyecto Genoma Humano, en patrones complejos de actividad solar registrados por observatorios espaciales, en frecuencias electromagnéticas específicas detectadas por radiotelescopios enfocados en regiones específicas del espacio. Es como si el universo entero enviara señales coordinadas, activando códigos de información que han permanecido latentes durante milenios, preparando metódicamente a la humanidad para algún tipo de transición o revelación fundamental. Pero aquí está lo más significativo. Según el libro de Enoc, no todos los seres humanos percibirán estas señales ni estarán preparados para la transición venidera. Solo aquellos que, ¿cómo decirlo adecuadamente?, puedan recordar y reactivar su verdadera naturaleza espiritual latente. Y es precisamente por eso que estoy creando esta serie especial de revelaciones. Porque lo que he compartido con ustedes hoy es solo la superficie de algo mucho más profundo y transformador. El libro de Enoc contiene técnicas específicas y detalladas, métodos prácticos paso a paso para despertar estas habilidades latentes, para prepararse conscientemente para lo que viene y para participar activamente en esta transición histórica. En la siguiente parte de esta serie revelaré las técnicas exactas que he descubierto tras años de investigación y experimentación personal. Los métodos específicos que los vigilantes han enseñado para expandir la conciencia mucho más allá de sus límites aparentes. Las prácticas secretas que pueden acelerar drásticamente tu propio proceso de despertar espiritual.
Y lo más importante, explicaré cómo identificar con certeza si eres uno de aquellos que están siendo activamente llamados a desempeñar un papel consciente y significativo en esta extraordinaria transición cósmica. Pero debo advertirte con toda seriedad, una vez que comiences a aplicar estas técnicas ancestrales, una vez que abras deliberadamente estas puertas de la percepción expandida, literalmente no habrá vuelta atrás. Tu vida cambiará de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. Tu comprensión de la realidad se revolucionará. Tus capacidades se expandirán más allá de lo que creías posible. La pregunta fundamental que debes responder con honestidad es: ¿estás realmente listo para descubrir quién eres realmente tras tus aparentes limitaciones? ¿Estás preparado para asumir conscientemente tu verdadero rol en la mayor transformación espiritual de la historia de la humanidad? Si sientes que esta información resuena profundamente dentro de ti, si algo en tu alma está reconociendo estas revelaciones como verdaderas, si tienes la sensación de que has estado esperando esta información sin siquiera saberlo, entonces ya sabes intuitivamente cuál es el siguiente paso en tu viaje. Nos vemos en la próxima revelación, donde finalmente se revelarán los verdaderos secretos. Y recuerda esta verdad fundamental: los vigilantes regresan de una forma u otra. La única pregunta que realmente importa es: ¿estarás conscientemente preparado para su llegada? Ha llegado el tiempo de la revelación. La era del ocultamiento está llegando a su fin. Y tú, específicamente tú, que has escuchado estas palabras hasta el final, podrías ser infinitamente más importante en esta épica historia cósmica de lo que jamás te atreviste a soñar en tus momentos más visionarios. El despertar está comenzando, y tu viaje a casa está a punto de acelerarse más allá de toda expectativa.